Voy a hablar un poco sobre arte público, pero más bien relacionado con mis obras, y luego podemos hablar, si alguien quiere contribuir con algo o hacer alguna pregunta, pero fundamentalmente voy a ponerlo en el contexto de mis otras obras, es decir, no voy a hablar únicamente de las esculturas públicas, porque todo el conjunto de la obra tiene un sentido, que es el que justifica todo lo demás. Entonces, voy a enseñar diapositivas, tengo bastantes, entonces voy a empezar ya desde el principio. Voy a empezar básicamente por las últimas obras que estoy haciendo, los últimos, vamos a poner 7 años o algo así. Y luego ya pasaré a revisar lo anterior, o sea, lo que considero yo el comienzo y las diferentes etapas de las que me he dado cuenta a posteriori, es decir, no mientras hacía las obras, pero después, analizándolo de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que estoy trabajando últimamente, es sobre todo con los niños, y sobre todo en una edad en la cual están asimilando su entorno. Y de esta forma están aprendiendo cómo representar tanto física como conceptualmente su realidad. Entonces esto ocurre pues cuando dibujan, cuando hacen modelos de plastilina o de cualquier otro material, cuando tratan de dar cuerpo a eso que ven, cuando tratan de materializar eso que ven en su entorno. Luego también, esto es muy importante para mí, el espacio. Por ejemplo, esta escultura, que es de aluminio fundido, es un niño que está diseñado para este espacio en la Galería Ferran Cano. Es decir, que yo contaba con todo el entorno, con todo el espacio vacío de alrededor para poner esta obra. Aquí hay algunos puntos de vista desde más cerca. Voy a sentarme un poco, luego me levantaré a señalar cosas. Pero aquí vemos que los dibujos son reales, están hechos por uno de mis hijos y bueno, básicamente lo que se ve es eso, cómo dibujan una casa, el sentido del espacio que tienen, cómo van conceptualizando eso y cómo esos dibujos están también relacionados con una cultura, que es la cultura nuestra, que es lo que les estamos enseñando. Aquí vemos otro punto de vista más cercano. Lo que decía del espacio se relaciona con el palpar, con el tocar las cosas para darse cuenta de lo que es. Aquí tenemos otra escultura. De estas he hecho varias versiones, como prácticamente de todo lo que se va a ver aquí hay varias versiones. O como digo, incluso se pueden enfrentar con conceptos. No solo el espacio físico normalmente está relacionado con conceptos de oscuridad, de luz, todas estas cosas son muy importantes a la hora de asimilarlo. Esto es en la Galería Ferran Cano de Palma de Mallorca, en otra exposición. Esta ha sido en abril de este año. Bueno, luego creo que también es importante que la mayoría de los niños que estoy haciendo son de muy difícil acceso a su cara, es muy difícil ver su rostro. El punto de vista principal es el cogote. Entonces, también creo que es importante considerar la escala. Cuando hacemos una escultura de tamaño natural de un adulto, nos tenemos que enfrentar con él frontalmente. No controlamos toda la imagen de un golpe de vista. Con un niño tienes la ventaja de que siendo tu propia escala es abarcable. Es decir, lo puedes ver desde arriba y controlar toda la acción. Este es un detalle de la cara, como digo, es de muy difícil acceso. Esta es una escultura de la que también hay varias versiones, todas diferentes. Es uno de mis hijos, en Frankfurt, estuve viviendo también una temporada allí. Y cuando tenía 1 año aproximadamente, un día al levantarse se sentó, miró un muñeco que tenía como ese, con una cabeza de payaso y se puso a llorar. No sé por qué, nunca lo he entendido, pero me llamó mucho la atención y quise materializarlo. Bueno, entonces, como decía, es importante el punto de vista, el control sobre esto. Después de todo estamos hablando de educación, y educación significa hacerles compartir nuestra cultura. Y nuestros valores, por supuesto. Otra vez, el punto de vista es desde arriba. Entonces, esto lo vamos a ver en varias de las obras, en casi todas. Pero entonces,
a veces quiero extender esa composición con una escultura de un niño de este tamaño visto desde arriba. Como digo, se puede abarcar de un golpe de vista, pero si quiero mostrar las interacciones entre varios, entonces me pasaría como si hago esculturas de adultos. Es imposible verlas desde arriba, a no ser de que te subas a un piso. Entonces, la forma en la que lo he hecho es levantando el suelo de alguna forma y utilizando la pared. Es decir, que la pared sirva como suelo. Es decir, una forma de abarcar una acción. Aquí vemos que hay esto, bueno, esto es el de la exposición de Chicago que inauguró el viernes pasado, o sea que está recién hecho. Esta es una de las paredes que hay allí. En este momento, vamos, hasta el 20 de octubre, si alguien va, pues esto, bueno. Entonces, este es otro punto de vista de la misma. Entonces, como digo, se trata, por un lado, de controlar con la mirada, es decir, el estar sujetos a esto. Sin embargo, lo que estoy utilizando es un material que aquí en España no existe, lo traigo desde Estados Unidos, es un tipo de resina de epoxi que me ha dado mucho juego porque bueno, tiene un periodo, bueno, por cuestiones técnicas tiene un periodo de fraguado en el cual el material tiene vida propia, con lo cual consigo un tipo de sentimiento orgánico que sería muy difícil conseguir pues, con barro modelado, con cera, con cualquier otro material más tradicional. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta de esto es precisamente que no controlo todo. Entonces, la imagen general de los niños en la pared es básicamente de que más o menos se controlan sus interacciones, pero son organismos y por tanto tienen vida propia. Es imposible controlarlos enteros. Aquí es una versión, bueno, con unas zapatillas que tiene una máscara. Bueno, esto también lo pintó uno de mis hijos. Otra cosa que tengo que decir, últimamente estoy haciendo niños, básicamente porque soy el testigo de cómo crecen los niños. Entonces, yo suelo hacer lo que veo alrededor, aunque luego lo de interpretaciones y formas muy diferentes. Es decir, ninguno de mis hijos ha posado jamás en mi estudio. Es decir, simplemente lo observo y luego lo trato de plasmar y desde luego me tomo mis libertades a la hora de llevarlo hacia mi terreno. Es decir, lo que veo lo modifico como me conviene, siendo siempre verosímil y este tipo de cosas, ¿no? Bien, en cualquier caso, estos son unos niños que están mirando las zapatillas. Estas zapatillas me las encontré yo así pintadas una mañana y las he utilizado. Entonces, bueno, pues un poco sería sobre la predisposición o el destino, ¿no? Es decir, o cómo hay un destino o no lo hay, dependiendo de la suerte. Es decir, el que te coja con el paso cambiado, que en un momento, bueno, pues toda tu vida puede girar por alguna acción, por alguna cosa, ¿no? Y no se controla. Y esto es otro detalle de la misma escultura. Estas, ya digo, son todas escala real, con lo cual nos relacionamos con ello. Y luego aquí he hecho unas que están relacionadas con cosmologías, es decir, formas de entender el espacio como lo enseñamos. En la época, bueno, pues hace 500 años probablemente enseñaban que la realidad era el diablo y que había exorcismos. Hoy en día pues cualquier niño sabe un poco sobre el ADN, sabe que es el código de la vida, más o menos pueden saber por los telescopios lo grande que es el universo. Es decir, todas estas cosas lo saben desde que nacen, es decir, ya nuestra cultura es asumida sin ningún tipo de trauma momentáneamente, es decir, no hay ningún problema. Entonces, esto es otro tipo de cosmología que depende de la materia, de cómo se organiza, todo esto. Y esta sobre fichas, que bueno, para mí, no sé si alguien más lo verá como yo, porque a los artistas hay que creerlos hasta cierto punto. Pero bueno, yo lo que veo es la cuestión del ADN, de cómo se van formando las fichas, cómo pueden formar un tipo de tejido, otro tipo de tejido, que puede determinar fundamentalmente la vida futura. Rara vez hago una cara de niño de frente, pues porque se suelen asociar los niños con algo tierno, con algo de alguna forma para conquistar al espectador, ¿no? Es decir, te mira y trata de conquistar. Entonces, para mí la referencia, aparte de mis propios hijos, lo que me ha interesado siempre en el arte son los niños de Goya y de Velázquez, por ejemplo, que pueden variar de muñecos totalmente sujetos a los avatares de la vida,
a niños muy graves que ya son conscientes, o aunque no sean conscientes, de alguna forma intuyen su futuro, porque van a ser monarcas o por cualquier otra razón. Entonces ese es el niño que a mí me interesa, no el niño que ejerce de niño. Este es otro caso en el que se puede ver. Bien, esta es una escultura que presenté en varias galerías, pero estuvo aquí expuesta en la Galería Juan Silió también. Y bueno, de lo que se trata, sigo hablando, de la cuestión del crecimiento, de propiciar lo mejor para, como digo, no podemos controlar al 100% el organismo, puesto que es lo que es, pero de alguna forma puedes tratar de propiciarlo. Entonces, en el mundo actual, sobre todo en grandes ciudades, pues de alguna forma tenemos que replicar la naturaleza para optimizar el crecimiento de los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pongo una bañera, que es algo muy, muy doméstico. Por otro lado, tiene una gota que cae permanentemente y el niño está en agua, en un fluido que se supone que es el origen de la vida. Bien, en definitiva serían como incubadoras, posincubadoras, es decir, algo que simplemente facilita más el crecimiento. Es decir, tratar de hacer una réplica de la naturaleza con el fin de optimizar, como decía antes. Ahí se ve la gota. También el sonido de la gota al caer pues hace un poco como de reloj, con lo cual te lo acerca al tiempo más a la naturaleza y más a lo artificial. Es decir, en esta escultura creo que se ven muy bien las dos cosas, desde mi punto de vista. Y luego, esta es una escultura que es la primera y la única que he hecho de un desnudo, de las zapatillas, del concepto que hemos visto antes de las zapatillas. Y esto fue en principio lo que se me ocurrió, cómo utilicé las zapatillas. Luego posteriormente hice las otras que hemos visto por la cuestión de los pliegues. Esta es de una escala más grande, es decir, es un niño más mayor, y por lo tanto no podía hacer los pliegues como en las otras. Como decía, este material tiene casi vida propia y por lo tanto puedo controlar hasta un cierto tamaño. Como decía antes, quizá a lo que más puedo relacionar el trabajo con este material es al fresco, es decir, hay que decidir cuánto se puede hacer en una sesión y a partir de ahí ir completando. Este es otro punto de vista de la misma escultura. Y este también es un niño saltando entre dos colchones, que de la misma forma trata de demostrar un espacio protegido, pero al tiempo de juego. Es decir, el juego tenemos que incentivarlo porque es importante para la creatividad y todo esto. Pero por otro lado, pues está bastante protegido. Esta es otra versión del mismo. Este es más parecido a como vi a mi hijo saltando, luego el otro pues es más exagerado. Pero bueno, en definitiva me gustaba la estructura de X de este. Aquí vemos una escultura que está hecha con este material en dos tonos diferentes. Uno de ellos que es negro y el otro que es marrón. Entonces a este lo llamo padre de alquitrán y hijo de chocolate. En definitiva, de lo que se trata aquí es de que el padre está protegiendo con todos sus medios a su hijo. Se ve que el niño tiene playeras, está en la playa, obviamente, tiene chalecos salvavidas, todo este tipo de cosas, pero el máximo peligro no es lo que pueda ocurrirle ese día en la playa, sino el legado que le está dejando con el medio ambiente, que es el mismo, lo que ha recibido y lo que va a pasar. En definitiva, porque claro, todo esto tiene mucho que ver con el linaje. Cuando hablas de cultura, estás hablando del concepto de memes, que son las unidades de información cultural que se van transmitiendo. Entonces, no solamente se transmite eso, sino también el medio ambiente. Es decir, la decisión total de cómo mantenemos esto no es de una sola persona, no es individual, es en parte legado y en parte transmisión. Este es